Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a ese primer acercamiento que hacemos del aborto en Colombia desde el Comité Provida de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Cartagena. Yo quiero hacer mi pequeño, brevísimo aporte de introducción desde la valoración que hace el magisterio de la Iglesia sobre la sacralidad de la vida humana. Y por ende, entender la vida como un don que pide un respeto. Dice el magisterio de la Iglesia en la Congregación para la Doctrina de la Fe, con su documento Donum Vitae, la vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora, de Dios, y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser inocente. Cierro comillas. Desde los comienzos de la historia humana, hemos reconocido a Dios como el viviente por excelencia, como la fuente de la vida. Todo cuanto tiene vida, la tiene en virtud del Espíritu de Dios. Dice el Salmo 104, versículo 30. Envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. Ya la presencia de Dios es fuente de vida. Su ausencia ocasiona la sumisión en la muerte. Dice el libro de Job en el capítulo 34, verso 14 al 15. Si él retirara así su espíritu, si hacia sí recogiera su soplo, aún aspiraría toda carne. El hombre al polvo volvería. La vida, en su realidad dinámica, es un conjunto de valores. Hay que entenderlo como una totalidad, como siempre lo entendió muy bien el pueblo de Israel. Cuando aduce, amarás al Señor con todo tu ser, con tu mente, con tu cuerpo, con tu espíritu. El hombre como un ser unitotal, no es solo cuerpo, no es solo mente, no es solo espíritu, es una unitotalidad. Es un conjunto de valores, no es algo puramente físico, sino toda la realidad y valores de un ser viviente. La eliminación o atenuación de estos valores equivale a exterminio de la vida. En la Biblia, la vida aparece como el don supremo y como la felicidad de la persona. Vivir y tener larga vida tiene relación con la promesa de la felicidad en la posesión de la tierra prometida. No se habla de vida feliz porque la felicidad está implicada en el mismo concepto de vida que como tal es gozo para la persona. Los años se califican como cortos o largos, felices o penosos, pero no sucede lo mismo con la vida, que siempre se considera como buena y dichosa. Vivir según la Biblia no es solamente existir, sino tener ante todo una plenitud de existencia. La vida equivale a bendición y paz en sentido bíblico, entendiendo como bendición la presencia de toda clase de prosperidades. Lo podemos confrontar en Génesis capítulo 1, versículo 28, 12, versículos del 1 al 3, segunda de Samuel 7, 9. También es bendición, es paz y vida prácticamente que expresan lo mismo. Esto genera y pide entender la vida como un don que amerita ser respetado.
La Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida nos decía en el año 2007, la vida es un regalo gratuito de Dios, don y tarea que debemos cuidar desde la concepción en todas sus etapas y aspectos y hasta la muerte natural, sin relativismo alguno. Hermanos y hermanas, sigamos entonces ahora escuchando a nuestros panelistas. Escucharemos ahora inmediatamente a Andrés Gutiérrez, un joven laico comprometido que coordina en este momento nuestro Comité Provida. Doy paso entonces a Andrés y gracias por su presencia y compañía. Le damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado a esta transmisión. Bienvenidos a este nuestro programa donde vamos a darle una mirada al aborto en Colombia. El Frente Provida de nuestra Arquidiócesis de Cartagena, que como lo decía el padre Edwin, quien me encomendó la tarea de coordinar este frente, tiene unos lineamientos y unas ideas claves para las cuales quiere trabajar en pro de la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, entendiendo la vida como don de Dios, entendiendo la vida como ese regalo que Dios nos ha dado a nosotros, con el cual podemos crecer, con el cual podemos vivir y dar nueva vida. El Frente Provida busca promover y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, para que, promoviendo la defensa de la vida, generemos una cultura de vida en la iglesia particular de Cartagena. Y así entonces han nacido varios frentes o varias líneas de acción de las cuales hoy les queremos explicar, las cuales hoy queremos que ustedes tengan conocimiento, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia, y como iglesia debemos hacer parte activa de este proceso de evangelización, donde queremos tener una cultura de vida en nuestra iglesia. Y para generar esta cultura de vida, nuestra primera línea de acción es la oración. Recordemos que la fuente de vida es nuestro Padre Creador, que nos provee todo lo que nosotros necesitamos, que nos ha dado ese don maravilloso de la vida. Es por eso que queremos como primera línea de acción la oración. Y es entonces que a través de 40 días de oración por la vida hemos venido realizando campañas públicas de oración, donde buscamos con estas campañas generar una manifestación pacífica, exigiendo mediante la oración que cese el aborto en Colombia y en el mundo. Esta actividad es realizada en el mundo entero. Aquí en Colombia y en nuestra ciudad de Cartagena la hemos venido realizando hace más de 9 años, en las cuales 2 veces al año oramos públicamente por el fin del aborto. Este se encuentra ubicada en más de 60 países del mundo y actualmente en Colombia contamos con más de 40 puntos de oración. Es entonces esta nuestra primera línea de acción, donde mediante la oración buscamos ese aliciente, buscamos ese refresco para nuestra alma, para que así podamos encontrar el fin del aborto en Colombia y en el mundo. Entonces seguimos con nuestra segunda línea de acción, que la hemos denominado la acción. Y esta línea de acción va enmarcada en la defensa activa con argumentos jurídicos, científicos, hermenéuticos que busquen defender la vida en todos los ámbitos, tanto estatales, médicos y en la calle. Es entonces que trabajamos de la mano de la Plataforma Nacional Unidos por la Vida, plataforma que nació en el 2006 con la despenalización del aborto en nuestro país. Aquí en Cartagena y Colombia hemos liderado durante ese año hasta la fecha 14 marchas ininterrumpidas, donde le hemos exigido al Estado políticas públicas claras en defensa de la vida, donde no estamos en contra de la mujer que ha realizado aborto, estamos en contra del sistema que no le da otra salida
que le ha dicho que la única salida es el aborto. Entonces, esta línea de acción busca empoderarnos con argumentos sólidos para poder defender la vida. Hoy aquí vamos a tener 3 panelistas que nos van a hablar de lo extraordinario que es defender la vida desde esta línea de acción. Seguimos con la tercera línea de acción y es la iglesia te ayuda. Una iglesia que defiende la vida, una iglesia que defiende la familia, debe ayudar a todos los necesitados. Y es por eso que nuestra pastoral familiar ha generado este frente, que es la iglesia te ayuda. Buscamos brindarle atención integral a todas las mujeres y familias que han pasado por el momento doloroso del aborto, que sufren las consecuencias del mismo. También ayudamos a las mujeres que le han dicho sí a la vida y a sus familias para que encuentren en nosotros ese apoyo para continuar en ese sí que le han dado al Señor. Esta iglesia te ayuda en la cercanía de ese Dios que te ama, de ese Dios que está contigo, que te dice, ven, aquí estoy para ti. Por último, tenemos una iglesia provida. Y es que buscamos llegar a todos los rincones de la Arquidiócesis de Cartagena, generando una cultura de vida, para con el empoderamiento de todos y cada una de las parroquias, crear los comités providas parroquiales, para que juntos como Iglesia Particular de Cartagena, generemos una cultura de vida y podamos defender desde nuestras parroquias con argumentos sólidos, con argumentos de verdad, que la vida es un don de Dios, que la vida merece ser protegida y defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, que nuestra Arquidiócesis de Cartagena, con la pastoral familiar, estamos en mira de defender y proteger y promover la vida. Ahora bien, nuestro país Colombia se encuentra en unos momentos fuertes en los cuales el aborto ha sido el tema de legislación, el tema de argumentos de las cortes. Es así entonces como en Colombia actualmente el aborto se encuentra despenalizado en 3 casos. Desde el 2006 una sentencia despenalizó el aborto. Es entonces que no podemos nosotros decir que el aborto en Colombia es legal, porque no existe, óigase bien, no existe una ley que reglamente que el aborto en Colombia es legal. A continuación, quiero que escuchemos argumentos sólidos de la vida, de la defensa de la vida. ¿Por qué debemos entender que la vida se debe defender desde la concepción hasta la muerte natural? Para eso, le quiero dar paso al doctor Carlos, un pediatra que ha defendido durante años la vida y que nos trae estos argumentos para que nosotros hoy podamos entender que la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte natural. Muy buenos días. Pues yo soy Carlos Castillo, médico pediatra y graduado de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Bogotá. Hace 40 años soy médico, hace 36 años soy pediatra. Soy laico, comprometido, católico, apostólico y romano. Esto lo quiero dejar claro desde un principio, y de ahora en adelante ya el padre habló la parte espiritual, religiosa, que es muy importante. Me preguntaban qué formación había tenido yo provida en la vida, pues para hablar de este tema. Yo siempre he dicho que mi formación ha estado en la Iglesia Católica, que tiene muy claro la Iglesia qué es la vida y cuándo comienza. La vida humana comienza desde el momento mismo de la concepción. ¿Qué es la concepción? La concepción es el momento preciso en que un espermatozoide llega proveniente desde la vagina de la mujer, trepa por el útero, cruza las trompas de Eustaquio, llega al óvulo y se juntan formando una sola célula. El espermatozoide lleva
23 cromosomas, el óvulo pone 23 cromosomas humanos. Cada uno pone 23 cromosomas humanos y forma una célula con 46 cromosomas humanos. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma es la información que tiene cada célula. Las células tienen una información para saber esa célula para dónde va a ir, qué funciones va a tener, cómo va a funcionar. Todo está codificado en cada cromosoma. Quería mostrarles yo, me encontré por aquí. Si ustedes ven este código de barras que tiene este paquete en este sitio, aquí abajo. Los cromosomas son como códigos de barras, hagan de cuenta. Si uno le pasa el aparatico al código de barras, ahí el aparato que lo está leyendo está diciendo quién lo fabricó, qué contiene, cuándo vence, todas esas cosas es la pequeña información que tiene ese código de barras. Los cromosomas tienen toda la información. Entonces, esa célula primera tiene 46 cromosomas con toda la información del ser humano, o sea que es una célula de una vida humana independiente e irrepetible, o sea, no se parece a ninguna otra célula, esa porque esa es una información que pasó del papá y la mamá y solo la tiene esa célula en ese momento. A las pocas horas de formado el huevo, esa célula se divide en dos células y cada célula y la célula hija, por así decirlo, copia exactamente esa información. Y esas dos células se dividen en 4, esas 4 en 8, esas 8 en 16 y así sucesivamente hasta tener los millones de células que tenemos todos con la misma y exacta información. Entonces, esa es una vida humana. ¿Qué es un ser humano? ¿Ok? Desde ese momento, cualquier cosa, y así nos dice nuestra Constitución, cualquier cosa que se haga en contra de una vida humana, de un ser humano, es considerado un homicidio. Y si ese homicidio se comete dentro del útero de la mamá, se llama un homicidio intrauterino. La palabra aborto, yo creo que ya se ha, perdón, la palabra se ha prostituido mucho y ya nadie entiende, ¿verdad? La palabra aborto quiere decir interrupción, interrumpir algo. Si yo aborto el flujo de agua a mi casa, estoy interrumpiendo el flujo de agua a mi casa. Si yo, supóngase usted fuera un terrorista y me subiera en un avión con un paracaídas a la espalda y me metiera, cuando el avión ya va volando, me metiera debajo de, pues allá donde están las máquinas y demás, y corto el paso de gasolina de los tanques a los motores del avión, estoy interrumpiendo ese vuelo. Pero tengo tiempo de salirme de ahí, ir a la cabina, abrir la puerta, ponerme el paracaídas y saltar, y llego a tierra vivo. El avión que le interrumpieron el vuelo termina cayéndose y todos los que van en el vuelo terminan muriéndose. Al tipo lo van a, de pronto si alguien sabe que él fue el causante de eso, lo van a meter a la cárcel, a judicializar porque mató un montón de gente. Él va a alegar, no, yo no maté a nadie, yo interrumpí el vuelo, eso sí, porque no tenían paracaídas los demás. Entonces es la misma cosa. El cuento ahora, como la palabra aborto le estaba sonando muy pesado a mucha gente, ahora se utiliza interrupción voluntaria, entre comillas, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. En vez de decir homicidio forzado por muchas circunstancias de un ser humano. Entonces, el aborto es exactamente un homicidio intrauterino porque se está interrumpiendo una vida humana. Una vida humana que tiene todas las características de cualquier vida humana si tenga 80 años de haber nacido. Mucha gente dice, sí, pero es que esa vida todavía no es una persona. ¿Cómo así? Sí, porque todavía no tiene brazos, ni piernas, ni corazón, todo eso lo tiene codificado
en sus células. Son células que van a estar formando todo eso. Entonces, si una persona nace sin brazos y sin piernas, ustedes habrán visto este personaje que vemos mucho en YouTube, que edita unas charlas muy interesantes, que no tiene brazos ni piernas, ¿no es una persona humana porque no tiene brazos y piernas? A las personas que con las bombas, las minas y quiebrapatas les volaron las piernas, entonces dejan de ser humanas porque no tienen piernas. A la persona que le sacaron los ojos y que no oye, deja de ser una persona humana. Si uno nace sin piernas y sin brazos, entonces no se considera ser humano, no se considera una persona. Tristemente, yo creo que en las facultades de Derecho deberían enseñarles un poco de embriología a los abogados, a los estudiantes de Derecho, para que entiendan. No podemos juzgarlos que están haciendo una serie de leyes sin conocimiento de qué es la vida humana. Detrás de eso, obviamente, hay muchos negocios y cosas, muchos intereses. Pero en la facultad de Derecho a nadie le enseñan cómo es el tema de la vida humana y deberían, yo creo, hoy en día, enseñárselos. Ustedes dirán, pero hay muchos médicos que están a favor del aborto. Yo creo que esos médicos desafortunadamente se quedaron dormidos en la clase de embriología, donde le enseñan a uno cuándo comienza la vida humana. ¿Cómo es que un médico que ha estudiado medicina y ha estudiado embriología y ha estudiado todas estas cosas, eso no es que yo fui y estudié embriología porque soy pediatra, no, todos los médicos pasamos por clase de embriología. No sé qué está pasando en otras universidades, si es que nos la están enseñando, no están dejando claro que todo esto de la formación del vida humano. Pero me da mucha tristeza que haya colegas que además han hecho su juramento hipocrático en defender la vida y hoy en día no la defienden. ¿Será porque les pagan muy bien matando a esos niños dentro del útero? Están poniendo primero el negocio y no. Conozco varios médicos que han trabajado matando niños sin útero que después de un tiempo se dan cuenta de lo terrible que han hecho y se pegan una arrepentida terrible y hoy en día son defensores absolutos de la vida. Cuando se inventó el ecógrafo intrauterino, y si empezaron a hacer la ecografía intrauterinas, un famoso médico, Nathanson, en Estados Unidos, descubrió, él había practicado N.000, más de 70,000 abortos antes del descubrimiento de la invención del ecocardiograma. Y cuando estaba practicando el primer ecocardiograma de un aborto, descubrió cómo cuando entraban con el chuzo a matar el niño se corría para un lado, se corría para el otro, evitando, y veían cómo el niño ella se retorcía de dolor cuando lo estaban matando. Y en esa época, para poderlo sacar completo, porque el cuello del útero no se había dilatado, tenían que descuartizarlo. Y el niño no tenía, durante un aborto el niño no tiene anestesia. La que está anestesiada es la mamá, pero la anestesia no pasa al niño. O sea que a un niño dentro del útero, y perdonen que se escriba tan crudamente, pero es que era verdad. Y si uno no conoce la verdad, pues cree que eso no es. Al niño hay que descuartizarlo, arrancarle pierna por pierna, brazo por brazo, cortarle la cabeza, espichar la cabeza para poderla sacar contra el cuello del útero. Todo eso estando vivo. Y él vio cómo ese ser humano, esa personita ya se defendía hasta que pues ya perdió el conocimiento, pues y ya descabezado, pues ya no me podía quejar y lo sacaron. Él tiene un video muy interesante que se llama El grito silencioso. Ese niño, pues obviamente, como ya nadie lo oye, entonces lo matan. ¿Cómo será la cosa que en yo no digo clínicas ni hospitales de aborto, sino en las casas de aborto, sitios donde cometen los homicidios intrauterinos, está prohibido que la mamá vea la ecografía del homicidio de su hijo? No les dejan ver la ecografía, porque no hay se arrepienta y no les pague. Entonces, ¿cómo así? Si ellos creen que no hay una vida humana, ¿por qué no le dejan ver a la mamá toda la ecografía del homicidio de su hijo? Entonces, tristemente, yo creo personalmente
que el problema de la prevalencia del aborto hoy en día es el negocio tan multimillonario que hay en todo el mundo. Y por eso, ¿cierto? Hay tantos intereses de continuar con el aborto. El aborto en Colombia está despenalizado, pero no está legalizado. Si usted lee la Constitución de Colombia, ahí dice que hay que defender la vida humana en todo momento. En ningún momento han quitado de la Constitución ese artículo. Que esté despenalizado quiere decir que la persona que mate a su hijo no la van a meter a la cárcel ni le van a hacer ningún problema, porque en la cárcel no puede pagar esa cosa tan terrible. Entonces, desde el punto de vista médico, esa es mi opinión. Desde el punto de vista médico, científico, la parte espiritual, estoy convencido de ella, la respeto mucho y así debe ser. Pero les he hablado desde el punto de vista médico, no digan que es que porque soy médico católico, es que estoy resolviendo que la vida comience desde el momento mismo de la concepción. No, eso no es porque sea católico, eso es porque la naturaleza es así. Y la persona ignorante, la que no sabe y no conoce de esas cosas, son las que se ponen a matar a los niños dentro del útero de su madre. Yo siempre he dicho, y una vez le dije a un abogado, ¿por qué no deja que el niño nazca y apenas nazca con un cuchillo y se lo clava allá afuera? Tiene la ventaja que pronto el niño se corre y no se deja de la primera cuchillada matar. El tipo, ay, pero ¿cómo quiere que haga yo eso? Sí, porque nos ponen a nosotros los médicos a matar a los niños y no los matan los abogados una vez que el niño haya nacido? A ver si son tan machos de matar a un niño apenas nazca con cuchillo. ¿Qué diferencia hay de matar a un niño entonces a una cuarta de distancia? O sea, dentro del útero, una cuarta afuera, junto a la mamá, clavarle el cuchillo. Es lo mismo, exactamente el mismo homicidio. Lo que pasa en el otro ya no es un grito silencioso, ¿no? El niño está gritando y se está defendiendo. Es poquito menos cobarde que matarlo y descuartizarlo allá dentro del útero de la mamá. Perdonen que lo diga así de crudo, pero es que así son las cosas. Dejemos de hablar del aborto como una cosa ya, que pena, que no sea crudo, que... No, es que las cosas son así. Y así es que hay que decírselo a la gente. Y así lo tiene que entender la gente. ¿No? Claro que le voy a dañar el negocio a mucha gente, siento mucho, pero invéntese otro negocio, que para eso está esta cuarentena y esta pandemia, para que reflexionemos y nos reinventemos los negocios. Bueno, eso es lo que quería decir por lo pronto. Mucho gusto. Duro, ¿no? Esos los casos son así, pero Buenos días. Muchas gracias por permitirme la participación en este grupo y poder desde mi punto de vista aportar algo a lo que es esta problemática del desamor a la vida, porque ahora no podemos hablar de amor, sino de desamor total a la vida, deshumanización. La mayoría de los seres humanos, si no todos, nos hemos planteado siempre esta pregunta en algún momento de nuestra existencia: ¿qué es la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Esta pregunta no tiene respuesta sin preguntarnos también quién es la vida. Ya el padre Edwin lo decía desde el principio de la presentación, y realmente pues tenemos nuestras propias respuestas, respuestas intuitivas, ¿no? Una comprensión intuitiva de lo que es la vida.
Y un día cualquiera abrimos bien los ojos y nos damos cuenta que respiramos, nos movemos, eh, existimos, sentimos y frente a experiencia alguien nos dice o nos decimos nosotros mismos, estamos vivos, esto es vida. Ahora la pregunta entonces sería, ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y aún más entonces nos surge otra pregunta. ¿Existe la muerte? ¿Por qué morimos? Como ya expresamos, las respuestas solo podemos empezar a vislumbrarlas en la medida en que tengamos una respuesta principal. ¿Quién es la vida? ¿Quién es el autor de la vida? Porque la vida no solamente tiene una respuesta filosófica, hay muchísimas respuestas, tanto así como preguntas de qué es la vida, ¿no? Para cada quien puede haber una respuesta objetiva o subjetiva. Entonces, no hay una sola respuesta filosófica o no podemos decir que es solo una experiencia biológica o psicológica, porque la vida es una persona, se llama Jesús. Él mismo nos lo dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice, yo soy la luz del mundo. Quien camina conmigo no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, y desde este punto, pues es una persona, dice, también del Espíritu Santo dice, y decimos en el credo, Señor y dador de vida. Dios es el dueño de la vida. Y como persona es el dador quien nos transmite su misma esencia. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si la esencia de Dios es la vida, pues nos la puede dar. Entonces, por eso la experiencia del amor, la experiencia de la paz, el servicio, la belleza, la alegría, la bondad, pues esto es la vida. Pues la tomamos como una experiencia de vida. Por eso muchas personas cuando están tristes, enfermas, decaídas, dicen, pues estoy muerto. Es una expresión, ¿no? Es que esto sí, esto es vivir en una muerte, no sé qué, siempre la gente figurativamente expresa con palabras lo que siente. Entonces, desde ahí, lo que decía el padre al principio, es un don de Dios, porque es quien nos dona esa experiencia de vida. Y es, siendo un don, entonces lo llevamos grabado en nuestro corazón, en nuestra vida, lo llevamos intrínsecamente dentro de nuestro ser, el cual, y por eso la defendemos, ¿no? Frente a cualquier ataque, frente a cualquier peligro, nos defendemos y decimos lo que sentimos y agredimos a la gente, y bueno, cuando nos sentimos agredidos. Y enfrentar la muerte entonces es tan cuestionante, difícil y doloroso, porque tendemos a cuidar la vida. Entonces se necesita estar en un estado mental alterado desde cualquier punto de vista, llámese como se llame, para atentar contra la vida nuestra o la de otros, cualquiera que sea, o estar absolutamente engañado por las falacias de nuestra sociedad moderna, que como lo dijo San Juan Pablo II, nos ha llevado a perder la conciencia del valor de la persona y ha llevado al ser humano, al hombre, a justificar pues todos los ataques contra la vida, ¿no? Porque todo el mundo, como decía ahora el doctor, todo el mundo se siente con justificaciones para
atacar la vida, y especialmente la vida inocente, ¿no? De esa personita, pues es que es más fácil. Si yo ataco a uno que me viene con un cuchillo o con una pistola, pues ya me lo pregunto, ¿no? Ya. Pero si hay un bebé que no puede defenderse, pues es nada, no vale nada. Entonces, esta sociedad moderna, esta anticultura de la vida, una cultura de la muerte, nos ha llevado a perder la conciencia del valor de la persona. Y entonces, pues nos ha llevado a justificar todos los ataques contra la vida, tolerando y volviéndonos en cierta medida cómplices de este menosprecio constante contra la misma vida. Entonces, así las cosas, estamos enfrentándonos a una sociedad permisiva, una sociedad inmadura, infantil, incapaz de luchar por lo correcto, incapaz de enfrentar los retos y las consecuencias de sus actos y decisiones, por lo que así se legaliza y se normaliza lo incorrecto. Entonces, a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, sin tener en cuenta hasta qué punto esto está destruyendo al individuo a la misma sociedad. Entonces estamos frente a una sociedad. ¿Por qué entonces pasa todo esto? Porque estamos en una sociedad sin Dios. En la medida que hemos sacado a Dios, al dador de la vida, de nuestra vida, pues nos quedamos sin vida. Y somos muertos que caminan. Tenemos una experiencia de falta verdadera de amor, porque sin Dios, pues nadie da lo que no tiene. Si una persona sin experiencia del amor en su corazón, pues no puede amar, realmente. Y si no podemos amar, si no podemos donarnos, porque no tenemos a Dios dentro, porque no tenemos la vida dentro, entramos en un miedo, en un pánico total al sufrimiento del tipo que sea, a dejarnos manipular por una cultura y una sociedad en contra de la vida, porque no tenemos argumentos para defender la vida. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, le tenemos miedo a la vida. Se ataca la vida porque se ataca lo que nos hace daño. Entonces, en algún momento sentimos que se nos hace daño y nos defendemos. Y al no poder amar a la otra persona, decía ahora, porque no tenemos el amor dentro, entonces todos los demás se convierten en nuestro enemigo, empezando por el más inocente, que es el bebé. Si no más las parejas que se casan y se prometen amarse hasta que la muerte los separe, vamos a mirar qué hay dentro de cada familia, ¿no? Porque no más tener un matrimonio es un acto de amor constante de todos los días, de conversión constante de todos los días, de perdón de todos los días. Entonces, porque el otro, muchas veces, el más cercano, es el que se convierte en nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque sentimos que nos hace daño. Entonces llega este bebé al mundo que nos relativiza estos conceptos y nosotros incapaces de donarnos o de darnos. Entonces es el enemigo. Y entonces, ¿qué hacemos? O lo matamos o permitimos que lo maten, no nos importa, porque sentimos que nos daña y nos da miedo que nos daña, según la madre. O también estamos frente a los deseos de poder, a los deseos, al deseo del dinero, ¿no? Que es, porque dice el Señor también, dice la palabra de Dios, dice, no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y dejarás al otro. Y estos dos señores son Dios como dador de vida, como vida, y al dinero. Entonces tenemos
una problemática muy, muy difícil, porque en la medida en que permitamos y sigamos viviendo nosotros fuera de Dios o permitamos que el mundo esté sin Dios o no evangelicemos, pues esto no se va a acabar. No se va a acabar con una ley que diga no aborten o sí aborten, porque si no somos capaces de amar, porque la ley está en nuestro corazón, es que si tuviéramos esta ley del amor dentro, pues así dijeran ustedes vayan a abortar, pues no lo hacemos, nadie lo hace, nadie lo permite y luchamos con manos y pies por defender esta vida. Porque ya vemos, no solamente el ataque contra la vida es el aborto, sino la eutanasia, los abusos y asesinatos de todo tipo, con todas las respectivas consecuencias personales y sociales y espirituales. Porque ahora, ¿cuál es esta problemática? Nosotros decimos, ¿y qué hacer? Yo escuchaba en estos días una homilía de alguien que decía, nosotros dividimos a los hombres en buenos y malos. Los buenos son los que hacen el bien, los malos los que hacen el mal, pero como lo bueno y lo malo para nosotros es relativo, pues ya hay una confusión tremenda. Pero realmente los hombres nos dividimos en aquellos que no conocen a Dios y aquellos que conocen a Dios, en el sentido de conocer, es el sentido de tener, haber tenido o buscar o estar teniendo una experiencia profunda con Dios, porque conocer en la escritura, conocer a Dios es tener una experiencia profunda de Dios. Y aquellos que conocen a Dios es porque han tenido una experiencia cercana a Dios, cercana a la vida. Por eso se da esta situación. Entonces, debido a que estamos hechos por amor y para el amor, el aborto es un hecho contra natura. Y entonces la mujer que está hecha para dar y amar la vida y que luego por este endurecimiento del que hablamos y una falta de conciencia profundas, provocadas por esta falta de experiencia del amor de Dios a través de su familia, de su entorno, o lo que sea, porque no encuentra esto, pues tiene una falta de valoración de la vida en general y de su propia vida en particular. Se enfrenta a una manipulación cultural y social en contra de la vida y una gran falta de apoyo familiar, de pareja y de muchas otras cosas. Entonces es muy fácil presa de toda esta tendencia, de toda esta cultura por la muerte, que realmente al que mata a un bebé o al que mata a cualquier persona, no es fácil. Se crea un trauma, se crea, por ejemplo, la mujer viola su ética moral, es un trauma, una experiencia de muerte no es natural, a no ser que sea una muerte natural y que es muy difícil, porque entonces vienen muchas cosas que la persona después de la muerte de alguien tiene que enfrentar para que vaya adaptándose a esta experiencia. Porque a la mujer cuando mata a su hijo o deja que lo maten o se enfrenta a esto, viola su ética moral y sus instintos naturales y se da un golpe terrible a su imagen de madre que nutre, protege y sostiene la vida. Es un dolor, una agonía constante que no se espera, ella no se la espera y empieza a experimentar entonces los que se llaman las secuelas posaborto. Hay una pena, un dolor, una tristeza, vergüenza, angustia, culpa, que son acallados por la sociedad y por las leyes, porque una cosa es lo ético y otra cosa una cosa es lo ético y lo moral y otra cosa son las leyes. Las leyes pueden decirle a usted que puede hacer lo que quiera, pero la conciencia
de madre, por el don que Dios nos da de la vida, no la puede acallar una ley. Entonces, la persona, cualquiera que sea, aprende entonces a callarse a sí misma con el alcohol, la droga, el exceso de trabajo, etcétera. Muchas cosas que la destruyen, y destruyéndose la persona se destruye la sociedad. Pues es lo que tengo. Creo que ya se me cumplieron los 10 minutos. Entonces solo me resta decir que hay un camino de retorno, ¿no? Y que quien sea que nos encontremos frente a la defensa de la vida, nos tomamos de la mano de Dios, como veo que estamos todos, para poder llevar este mensaje y este auxilio y esta ayuda a los que realmente lo necesitan. A muchos que están allí hoy diciéndose, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué me pasó? Frente al aborto. Y a otros que están frente a la eutanasia o frente a tantos ataques contra la vida. Entonces esto, como decía el primer ponente, es de adentrarnos en una oración constante también por los demás, en la evangelización. Porque alguien decía, bueno, ¿y dónde está la escuela para aprender esto? Dios. Muchas gracias, Yajaira, por esta ponencia que nos has dado en esta tarde, este espacio extraordinario que nos has brindado con tus 20 años de experiencia que tienes en este tema. Y muchísimas gracias de antemano te damos por esa explicación que nos has dado para que nosotros podamos proteger la vida, defender la vida desde ese ámbito psicológico. A continuación, le vamos a dar paso al doctor Alfredo, médico que desde la ciudad de Bogotá nos estará acompañando para continuar en esta para defender. Vamos adelante, doctor Alfredo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, entonces esto, pues, los médicos, pues, estamos muy bonito que somos custodios y defensores y servidores de esa vida humana. Es el encuentro entre una confianza y una conciencia. La confianza de un hombre, de un paciente, de un enfermo que está rodeado de sufrimiento y de la enfermedad y se confía a uno, a otro ser humano para que se haga cargo de su necesidad para asistirlo, cuidarlo, protegerlo con comprensión, con simpatía, con amor, como cumpliendo esa regla de oro que dice, haz a los demás como quieras que te traten a ti. Esto es una vocación y una misión, una visión de servicio, ¿no? Entonces, pues yo no entiendo esto como en una facultad de medicina, ¿verdad? Si a mí cuando yo estaba estudiando medicina, me hubieran enseñado a matar a un ser humano, yo hubiera abandonado el estudio de medicina, porque la medicina es para salvar la vida. Las clínicas son instituciones de salud dedicadas a proteger, a salvaguardar la vida. Si por el hecho de que uno está protegiendo la vida, aparece la muerte, como va a aparecer a todos, nos va a aparecer, aparece la muerte, bueno, estamos tranquilos porque dimos todo, lo dimos todo, el paciente lo dio todo, la familia lo dio todo, el personal de salud, no solo médicos, sino enfermeras, terapeutas, todo el personal de salud, dimos todo por defender la vida y pues que sea la muerte natural, pues obviamente eso es muy doloroso, pero bueno, el hecho es que demos la vida. Yo no entiendo cómo un médico, no puedo entender que unas manos que están creadas para proteger la vida, es muy doloroso lo que Carlos hablaba, es muy, muy crudo eso, la realidad del aborto, porque hay escuelas que dicen, muestre la realidad del aborto, cómo es que les inyectan a los niños en el útero, a estos seres humanos, le inyectan una sustancia para que haga un paro cardíaco y para que muera, cómo los trituran con unas pinzas, cómo les cortan sus brazos, eso es absolutamente inhumano. Uno dice, pero ¿cómo es eso? Y que eso lo haga un médico, no, qué pena, pero yo a esas personas no los llamaría médicos. Inclusive, mire, ahorita estamos luchando la cultura de la vida contra la cultura de la muerte, que obviamente es una lucha espiritual,
pero llegará el día y pidamos, por eso es una guerra espiritual, debemos que todo como, primero que todo, como dijeron al principio, la oración, porque es una guerra espiritual. Así como terrible la época de la esclavitud, uno dice, ¿cómo se les ocurría vender a un ser humano como una cosa? Y que hoy en día todo el mundo nos parece terrible. Llegará el día en que van a decir, ¿cómo puede haber sido que el ser humano, una madre mataba al hijo que estaba en su vientre? Llegará ese día, ¿no? Entonces, tenemos que defender la vida y con argumentos. Esto es un ser humano, como decía Carlos, y eso es una belleza, cómo esa información genética está, cómo ese fenotipo, cómo ese genotipo, cómo se va formando, qué belleza que cada vez va aumentando y va desarrollándose, y ese ser humano, todos fuimos ese cigoto, todos fuimos ese embrión, todos fuimos ese feto, y qué belleza cómo los bebés se sienten dentro del vientre de la mamá, cómo la mamá les habla, cómo los papás les hablan, los hermanitos les hablan, y ellos conocen los sonidos de sus familiares. Eso es una belleza. Entonces, como por ejemplo, ese pacientico, ese bebé, resulta que ahí, por ejemplo, se han mostrado cirugías de espina bífida, cirugías intrauterinas, y cómo el médico con sus manos y pone la ciencia al servicio de ese ser humano que está en el vientre de la mamá y lo salva, ¿no? Entonces ahí viene uno a tratar esos argumentos que, por ejemplo, esas causales, que como ya todos lo han dicho, no es una ley, son causales que se han convertido en una disculpa para avalar todo y que todo es válido y que todas las mujeres están en peligro social, en peligro de su salud, y resulta que eso es una gran mentira. Entonces, esas causales, por ejemplo, en el primera causal de que el riesgo de la madre, les pongo un ejemplo claro. Si ustedes conocen a Santa Gianna Beretta Molla, era una pediatra de Italia, que ella falleció en el 1962 y fue canonizada después por el Papa San Juan Pablo II. Esa mujer tenía varios hijos y estaba esperando, y le diagnosticaron un tumor intrauterino y le dijeron, pues para la única manera que usted se salva es matando al bebé. Y ella dijo, primero el bebé, y ella dio la vida por su bebé. Su niña nació y a los 8 días ella falleció. Y Santa Gianna Beretta Molla es ese modelo de mujer, modelo de médico, modelo de pediatra que prefirió dar la vida que quitarle la vida a su propia hija. Y ha sido de los pocos casos en las canonizaciones a nivel mundial que ha estado su propio esposo, y obviamente estaban su familia, sus hijas, y estaba la hija a la cual le dio la vida. Entonces, yo he conocido pacientes que, por ejemplo, había tomado sin querer un medicamento, no sabía que estaba embarazada, y la posibilidad de malformación genética era muy grande. Y desafortunadamente un médico le propuso el aborto y esta mujer dijo, no, venga como venga, yo lo recibo, pero señora, le van a hacer un monstruo. Obviamente esta esposo y esta esposa cambiaron de médico, se fueron a un médico que por esencia es pro vida, y dio esa coincidencia de que el día que nació fue el bebé más hermoso del mundo, más sano del mundo, y resulta que pasaba por ahí el médico aquel que había propuesto el aborto, y este colega que había recibido al bebé lo tenía en sus brazos y le dijo, colega, ven para acá, mira, ¿cómo te parece este bebé? ¿Qué bebé tan hermoso, qué hermosura? Pues ese bebé que tú llamaste que iba a ser un monstruo, ¿no? Y así uno va conociendo muchas causales, muchos testimonios de vida. El mismo Beethoven, que tenía más sífilis, y mire ese prodigio de ser humano y todo lo que creó. Entonces, por ejemplo, tenemos cardiopatías congénitas. Conocimos un caso en la clínica de un bebé que tenía una cardiopatía congénita que era incompatible con la vida extrauterina, que no tenía solución quirúrgica, pero no, la solución no es quitarle la vida,
dejar, entonces eso papá y mamá dijeron, vamos a tener la vida natural y que el bebé nazca, y ya los cardiólogos le habían dicho que no había opción de cirugía por este tipo de malformación, pero ellos aceptaron la vida. Bebé nació, estuvo en la habitación, lo bautizaron, lo amamantaron, lo cambiaron de pañal y murió rodeado de toda su familia como a las 8 o 6 horas de nacido, pero obviamente el dolor como familia, pero no tenían el dolor de cargar con la muerte que le hubieran inducido. Y el otro tema por ejemplo, la violación, obviamente todos estamos en contra de la violación, pero de una mujer que es víctima se convierte en victimario. Y el hecho de hacer el aborto no le quita el dolor, al contrario, se lo aumenta. Entonces, una mujer que está en un embarazo en crisis necesita ayuda, no un aborto. Y lo que decía Carlos, que hacerle la ecografía. Si a una mujer le muestran la ecografía, le muestran ese bebé moviéndose, ese corazón latiéndolo, ese diciendo, mamá, quiero conocerte cuando salga de aquí del útero, y una mujer que conoce la verdad del aborto, que necesita la verdad, ayuda, y que le dicen la verdad de lo que es el aborto y las consecuencias que tiene, físicas, psicológicas, espirituales, la gran mayoría de mujeres le van a decir sí a la vida, y los papás también. Yo trabajo en un apostolado muy hermoso que se llama el Viñedo de Raquel, y conozco muchos, y estoy en ese apostolado. Dios me tiene sirviendo, y eso mira, todas las mujeres se arrepienten, y todos los hombres se arrepienten de haber tenido un aborto, todas, tarde o temprano. Puede que demore un poco de tiempo en que reconozcan esto, pero siempre tiene sus secuelas. Que la parte científica no lo pone como síndrome, listo, estamos de acuerdo, pero sí se considera un trastorno de estrés postraumático y tiene secuelas. Miren, uno ha visto y conociendo tantos testimonios, personas que tienen tendencias a suicidas, que repiten al aborto, caen en la promiscuidad, caen en la prostitución, enfermedades de transmisión sexual, traen muchas consecuencias espirituales, el apartarse de Dios, la parte física, por ejemplo, pueden tener esterilidad, la probabilidad de tener más cáncer, hay muchas secuelas. Entonces esto no es como le quitan, no, eso le hacen el aborto y no pasa nada, ¿no? Entonces, en ese retiro de sanación post-aborto jamás se condena a la persona, no se le señala, no se le condena, y se le acoge como el Señor acogió a la mujer adúltera, ¿no? Entonces, algo también muy importante es la formación, el educar a los jóvenes, el hablarles, mostrarles la realidad del aborto, lo que es esta destrucción de esa vida humana, pero también mostrarles la embriología, mostrarles cómo es esa belleza, cómo se desarrolla, cómo es eso, oiga, qué belleza que un bebé da pataditas, que un bebé siente, que un bebé, no, ese es un ser humano extraordinario, y todos fuimos así, ¿no? Y volver a argumentos que no están pasados de moda, la castidad, la virginidad, la fidelidad en el matrimonio. Entonces, no hay que discriminar, ¿no? Entonces, a estos seres humanos. Entonces, y no caer en esos lenguajes de eufemismo que pintan, le ponen a una cosa que es negativa, le ponen una palabrita, entre comillas, que suena más suave. Y por eso la interrupción, si pusieron ejemplos, pero otro ejemplo le pongo, yo voy por una carretera, por una vía, por la ciudad, y me interrumpen el camino porque me pusieron el semáforo en rojo. Listo, me cambia a verde, continúo, pero aquí ¿dónde continúa? Voluntaria no es voluntaria, porque la mujer llega ya presionada, llega estresada, llega en una situación donde lo que necesita es apoyo, y cuando la apoya, eso. Y fíjate que ellos mismos reconocen, está embarazo, y que está embarazada de un ser humano, no tiene en su vientre un perrito, un gatito, no tiene una planta, en fin. Entonces, hay que mostrarle la verdad y ser sinceros, y trabajar por esos valores, en la castidad, en la virginidad, y verá que esto, miren, en algún país en África que tenía una alta incidencia de SIDA,
y vieron que todas esas pautas de estado, de promiscuidad y de eso que llaman educación sexual, que es todo lo contrario, el uso de preservativo, eso no funciona. Y resulta que si uno mira las estadísticas, resulta que desde que empezaron con esa cultura de ese libertinaje sexual y de mal llevar la sexualidad, todas las enfermedades de transmisión sexual, todos los embarazos aumentaron. Entonces eso no tiene ninguna fundamento. Y cuando empezaron a trabajar en valores como la castidad, entonces, y la virginidad, todas esas enfermedades de transmisión sexual empezaron a bajar. Entonces es importante, por ejemplo, eso que decía Carlos de la película, se llama El grito silencioso, de lo del doctor Nathanson, que después se convirtió en un médico pro vida. Por ejemplo, hay que hablar de qué hay detrás de la industria del aborto. Hay unas películas documentales que se llama Dinero Sangriento, Blood Money, ¿no? Por ejemplo, hay que ver el testimonio de Patricia Sandoval, hay que mirar estas películas como Inesperado, Unplanned, donde muestran la realidad del aborto. Gente que estaban en esta industria del aborto y creían, entre comillas, que estaban haciendo una labor buena, y resulta que cuando ven la realidad de lo que es el aborto, ellos mismos dicen que terrible, cómo podemos caer en esto, ¿no? Entonces viene la conversión. Entonces todas estas personas están engañadas por un lenguaje de mentiras y bueno, la idea es que todos ellos abrirle los ojos, escucharlos, argumentarlos y mire, no es, ellos no tienen la culpa, entonces hay que acogerlos. Bueno, entonces yo creo que eso es el tema que quería compartirles y que bueno, que Dios los bendiga y muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes en el canal de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Cartagena. Les invitamos a continuar conectándose el próximo domingo, donde estaremos hablando del aborto en el ámbito jurídico y de muchos otros temas. Todo el honor, la gloria, sean solo para ti, Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento, por las personas que nos colaboraron. Te damos gracias por la vida, por los defensores de la vida. Te alabamos, Señor, por el don precioso de la vida, por la pastoral. Y te suplicamos, Señor, que envíes soldados, muchos soldados santos que defiendan la vida desde la concepción hasta la muerte. A ti te adoramos, en ti creemos y en ti esperamos. Amén.